Aunque suele haber numerosos indicios que advierten de que un volcán está a punto de estallar, no por eso el momento de la erupción deja de ser impresionante. Monte St. Helens, Estados Unidos. El 20 de marzo de 1980, unos investigadores analizaron los datos recogidos por los sismógrafos que indicaban una leve actividad sísmica 32 kilómetros al norte del Monte St. Helens, un estratovolcán en el estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos. 7 días más tarde, mientras la Tierra seguía temblando, el volcán entró repentinamente en erupción y escupió ceniza a la atmósfera hasta una altura de 6.000 metros, formando un cráter de 75 metros de diámetro. Durante la primera semana de abril se produjo otra erupción que duró 5 horas. A continuación se produjo un hecho preocupante. La cara norte de la montaña empezó a aumentar de tamaño. Aquello fue un indicio claro de que estaba aumentando enormemente la presión bajo la superficie, por lo que se declaró el estado de emergencia. Se evacuó a toda la población que vivía en la zona y la Policía Nacional puso un cordón policial para evitar que la gente se acercara. A principios de mayo el montículo alcanzó los 600 metros de longitud y los 150 metros de altura, y continuaba creciendo. Finalmente, a las 8:30 de la mañana del 18 de mayo, el monte St. Helens explotó en medio de un rugido que se pudo escuchar a 320 kilómetros de distancia. Una cara de la montaña desapareció por completo, oculta tras la inmensa columna de humo y cenizas que se elevó 19 kilómetros en el aire. La fuerza de la explosión derribó árboles en un radio de 32 kilómetros y originó un torrente abrasador de roca fundida, ceniza y material volcánico. Aquel río de lava avanzó hacia los terrenos colindantes a una velocidad asombrosa. Mató a 60 personas y destruyó todo lo que encontró a su paso, incluyendo miles de hectáreas de bosques, granjas, casas, carreteras, puentes y vías de ferrocarril. Charlie Crisafulli, del Servicio Forestal de Estados Unidos, recuerda las consecuencias inmediatas de aquella devastadora erupción. Las columnas de ceniza empezaron a ascender a la atmósfera y en tan solo 2 semanas cubrieron toda la Tierra. En un radio de 160 kilómetros, el día se convirtió en noche. Primero empezó a caer la ceniza y a continuación empezó a oscurecerse el día. Hubo que encender las farolas, la gente tuvo que conducir con las luces encendidas y tuvo que poner en marcha los limpiaparabrisas para ver la carretera. Aquella erupción provocó también la muerte de más de 7.000 animales de caza, como osos, ciervos y alces. Desde entonces el monte St. Helens ha sido objeto de intensos estudios científicos. Nadie quiere verse sorprendido en caso de que este volcán vuelva a erupcionar. Monte Pinatubo, Filipinas, 1991. A la 1:42 de la tarde del 15 de junio de 1991, tras una serie de pequeñas erupciones, el monte Pinatubo, un estratovolcán de la isla de Luzón, en Filipinas, entró en erupción y asoló todas las tierras que lo rodeaban. A la erupción le siguió un devastador tifón, que dejó a su paso 850 muertos, 100.000 personas sin hogar y más de 80.000 hectáreas de terreno de labranza inutilizables. Aquella fue la segunda erupción más grande del siglo XX, después de la erupción del Katmai en Alaska el 12 de junio de 1912 y 10 veces más potente que la del monte St. Helens. Cuando el Pinatubo entró en erupción, expulsó tal cantidad de material volcánico a la atmósfera que la temperatura en todo el mundo descendió durante los 15 meses siguientes. El Pinatubo, a 1.800 metros sobre el nivel del mar, llevaba 600 años en letargo. No obstante, un año antes, en 1990, se habían registrado señales de advertencia cuando un seísmo de dimensiones considerables hizo temblar el suelo a 96 kilómetros al noreste de la región de Pinatubo. En aquel momento, los expertos se cuestionaron si se trataba del aviso de una erupción de grandes dimensiones. No obstante, no sucedió nada más hasta mediados de marzo de 1991, cuando los lugareños que vivían alrededor de la base del volcán empezaron a percibir temblores de tierra. Poco después, el 2 de abril, una nube de cenizas cubrió el paisaje. Las autoridades empezaron a preocuparse y evacuaron a 5.000 de las 30.000 personas que vivían cerca del monte Pinatubo.
Los terremotos de baja intensidad y las erupciones de ceniza continuaron hasta principios de junio, cuando la apariencia de un domo de lava en la cumbre del volcán obligó a evacuar a las 25.000 personas restantes. Asimismo, también se procedió a la evacuación de 18.000 trabajadores de la base aérea de Clark, unas instalaciones militares estadounidenses a tan solo 25 kilómetros del monte Pinatubo. 10 días más tarde, el 12 de junio, la zona de peligro alrededor de la base del volcán aumentó hasta cubrir casi 32 kilómetros. En total, más de 58.000 personas fueron evacuadas de la zona. Finalmente, el monte Pinatubo entró en erupción el 15 de junio. Sus consecuencias fueron devastadoras. Aquel desastre se vio agravado por un tifón que pasó a 80 kilómetros al noreste del volcán en el momento de la erupción. La terrible combinación aumentó la cifra de muertos. Desde entonces, y aparte de varias erupciones de poca importancia hasta julio de 1992, el monte Pinatubo ha permanecido en letargo. No obstante, los filipinos tardarán muchos años en recuperarse del desastre que causó desperfectos por valor de 380 millones de euros. Los militares estadounidenses abandonaron la base aérea de Clark y no regresaron, y el gobierno de Filipinas se hizo con el poder a partir de noviembre de 1991. Estados Unidos también abandonó la base naval de la bahía de Subic, a 80 kilómetros al suroeste del monte Pinatubo. The panel chairmen have also agreed that although the effects of Mount Pinatubo have rendered continued U.S. operations at Clark Air Base and the smaller facilities virtually impossible, there still exists a requirement for orderly withdrawal and turnover of all facilities to the government of the Philippines. Monte Nayiragongo, el Congo, 2002. Durante el segundo semestre de 2001, un estratovolcán empezó a enviar señales de que estaba a punto de estallar, lo que forzó la evacuación de 400.000 personas. Finalmente, el 17 de enero de 2002, tras varios meses de escasa actividad sísmica de bajo nivel, el monte Nayiragongo, en la República Democrática del Congo, entró en erupción con una ferocidad casi inimaginable. Una enorme fisura con un grosor de 12 kilómetros se abrió en la cara sur de la montaña de 3.400 metros de altura. Un gran río de lava de más de 560 metros de ancho y casi 2 metros de profundidad brotó de la fisura y avanzó con paso firme hacia la ciudad de Goma, 19 kilómetros al sur. En vista de las señales de aviso, la población había decidido marcharse y muchos habitantes se refugiaron en la vecina Ruanda. Para algunas personas que apenas pudieron llevarse sus pertenencias básicas, aquello fue sinónimo de un peligroso viaje a través de un sendero humeante de ceniza y de lava. A pesar de la evacuación, 45 personas perdieron la vida, bien a causa de envenenamiento por inhalación de dióxido de carbono, bien al morir aplastadas por derrumbes de edificios. Otras personas, a pesar de resultar heridas, tuvieron la suerte de sobrevivir al desastre. El río de lava continuó avanzando por la ciudad y prendió fuego a un sinfín de hogares y edificios. Numerosos bidones de petróleo salieron volando por los aires. Cuando el peligro finalmente hubo pasado, 4.500 edificios habían quedado destruidos y 120.000 personas habían perdido sus hogares. Se cree que la erupción del monte Nayiragongo fue la más destructora de las últimas décadas.